Muy buenas y que Dios les bendiga, lo prometido es deuda. Les decía que cuando queremos visitar a Cristo, entender el debate cristológico y zanjarlo de una vez, teníamos que ir al principio del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y hoy yo les voy a leer ese principio evangélico, ese principio del Evangelio que para nosotros es una doxología, es un credo. Y ahí vamos a entender el por qué la doctrina arriana, es decir, que Cristo no era Dios, se cae por Juan. Y por eso es que no se entiende por qué iban a visitar a Roma cuando Juan aún estaba vivo. Porque Juan hubiese zanjado este asunto muy rápido, porque él lo escribió así, bien rápido. Se hubiese zanjado tantos problemas si hubieran pasado a visitar a Juan en vez de ir directo a Roma. Pero bueno, cosas de la historia. Voy a irles diciendo textualmente lo que dice el principio del Evangelio de Juan. Y dice, en el principio ya existía el verbo. O sea, que desde el principio ya el Señor Jesús existía. Fíjense bien, existía Jesús como palabra, como verbo, como acción de Dios, lo cual descarta que el Cristo haya sido creado, como defendía Arrio, que era la primera criatura que Dios había hecho. No. Dice, en el principio ya existía. O sea que desde el principio ya estaba, nadie lo creó. Bien, lo cual descarta que haya sido creado. Una cosa es que ya existiese y otra que fuese creado. Y aquí despejamos lo primero, y es que el Hijo no es una creación, sino que estaba y era. Continuamos y dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense, no solo que compartía a la diestra del Padre, sino que estando con Él era el mismo. Y esto es lo que no se entiende por los religiosos y lo que nos divide o lo que aquellos ateos arguyen, señores, como inentendible e inexplicable. Esto es porque se cree en Dios como figura antropomorfa, de persona como humano. Y Juan lo despeja una y otra vez. El Hijo no solo estaba con el Padre, Señor, sino que era Dios mismo. Y esto se llama consustancialidad de la misma materia, de la misma sustancia. Y les pongo un ejemplo que lo he dado mucho en catequesis. Un vaso de agua se hace hielo. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la naturaleza del hielo? Pues aunque usted le diga hielo, no es más que la solidificación de una sustancia que es el agua. Si tomo agua y la pruebo, reconozco que no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color. Bien, y si me meto un pedazo de hielo en la boca, ¿qué siento? Pues que no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. A esto que yo les explico de forma rudimentaria, lo uso mucho con los niños, es el hecho de la consustancialidad, una misma sustancia. Por ello, el Hijo no es otro Dios aparte, sino que es de la misma sustancia. Pero es persona el hielo. Es hielo. El hielo es hielo y el agua es agua. Son dos nombres los que damos a los procesos. Eso está bien. El Hijo es uno y el Padre es otra persona, en la Trinidad, por ejemplo. Pero ambos son la misma sustancia, al igual que el Espíritu Santo. El vapor es agua. El hielo es agua y lo que sale del grifo es agua. Por ende, todos son la misma sustancia. Son consustanciales, comparten la misma sustancia, el mismo principio. Y seguimos entonces con lo que dice Juan. Él estaba con Dios en el principio. Claro, estaba desde el principio porque existía. Seguimos. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él.
pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Escuchen, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, y esto está bien que lo digan, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hasta aquí esta doxología, este credo de Juan, esto despeja, y creo haberles podido despejar el porqué. Cristo es Dios. Es consustancial, es persona, pero es consustancial con el Padre. Por tanto, es Dios. Es Dios. Les hice la explicación del vapor, el hielo y el agua. Espero que la hayan entendido, así como lo explico a los niños en la catequesis. Yo les digo, cada uno, esto se llama vapor, esto se llama agua y esto se llama hielo, pero todos comparten un mismo elemento, una misma sustancia, están creados por una misma sustancia. Por tanto, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y de ahí desprendemos dos cosas: la Santísima Trinidad y el por qué se dice que Dios es Hijo. Que el Hijo es Dios, y por eso se desprende que a María se le dijera antes Cristotocos, no la madre de Cristo, y después se cambiara a Theotokos, que significa madre de Dios. Eso fue un debate muy acalorado. Se decía, ¿María qué es? Y otros decían, bueno, basándonos en lo de Juan, es la Theotokos. La Theotokos porque es la madre de Dios, porque el Hijo es Dios, porque ya existía. Y otros decían, no, es Cristotocos, madre de Cristo, solamente en su naturaleza humana. Y esto está bien que se estudie, pero ya creo que al haberles leído a Juan, ya ustedes mismos despejan estas situaciones que se crean cuando hablamos de la Trinidad y cuando hablamos de que el Hijo es Dios. Entendamos que son dos personas con una misma sustancia. O como bien decía la Trinidad, tres personas distintas, una esencia verdadera. Por tanto, el Hijo es Dios, según Juan, que fue discípulo y que fue uno de los discípulos más aventajados de Jesús. Lo prometido es deuda, ya cumplido. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.